Bueno, arrancamos otro episodio de la sinagoga con un invitado súper especial, una persona que, que es dicha de este espacio para poder hablar cosas que no son tan tabú, pero que son bastante interesantes y que nos van a interpelar a todos. Bienvenido, Carlos. Bueno, un gusto, un placer estar acá y poder disfrutar de este espacio. Eh, Primero, como para empezar Ujú. un poco la charla, viste que esto es medio informal. Sí. Eh, Era como preguntarte cómo empezó esa búsqueda de Dios, cómo conociste a Jesús, cómo fueron esos primeros pasos de chico, de grande. Yo me encontré con él a los 27 años. Eh, un amigo se drogaba conmigo, vengo de un trasfondo de adicción. Empezó a compartirme acerca de Jesús porque empezó a ir a un grupo de adicciones. O sea, mientras fumaban, hablaban de Jesús o más o menos. Él es así, él dice que se seguía drogando para compartirme las buenas noticias, ¿no? Interesante forma de evangelización. Porque para mí fueron buenas noticias. Eh, Después sí él dejó de drogarse y eso me llamó mucho la atención. Y estuvo durante 3 meses hablándome todos los días acerca de Jesús. Es más, nosotros a veces lo llevábamos con un grupo de amigos, lo llevábamos y lo dejábamos en la puerta de la iglesia, del templo, donde asistía a un grupo de adicciones. Y después de 3 meses, una vez dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Todos los días estaba. Este amigo tiene la particularidad de hablar mucho y de ser muy insistente. Así que bueno, ahí llegué al grupo, no conocía a nadie, pero había un buen ambiente, ¿no? Todos pibes de barrio. Las personas que estaban liderando el grupo también eran personas, no todas, pero con algunos con un trasfondo de adicción, recuperados. Y Tipo, hablaba pastores, líderes y eso. había no era pastor en ese tiempo la persona que estaba liderando, después fue pastor y después había dos personas más, una mujer y un varón liderando el grupo. Y yo sentí ese día, es algo muy especial, sentí que Dios me estaba dando la posibilidad de cambiar mi vida. Fue algo que no lo compartí en el momento, pero fue algo, una sensación en mi interior. Era un quiebre en mi vida, era la posibilidad de cambiar. Y sentí que Dios me estaba dando esa posibilidad, yo lo veía así. Y a partir de ahí salí de ahí y empecé a leer la Biblia sin asistir a la iglesia, solo asistiendo al grupo y, y empecé a leer cada vez más y a través de la lectura sentía que pasaba algo en mi interior. No había como una guía, ponerle, leete, no sé, los evangelios, leete el Antiguo Nada, Testamento. nada. Fue iniciativa personal. A partir de ese quiebre de sentir que Dios me estaba, así lo sentí, así lo expreso, que Dios me estaba diciendo, Carlos, tenés una oportunidad de transformación, empecé a leer. Y leía y me llevaba a leer más. Y, y recuerdo que en una de las lecturas eh, leí mientras callé, mis huesos se envejecían, ¿no? Y sentí tan fuerte esa palabra que Uf, cerré la Biblia, entré a mi habitación y empecé a llorar. Fue un antes y un después en mi relación con Dios. Y ahí empecé al poco tiempo a asistir a las reuniones, que fue muy fuerte para mí. Más que nada porque cuando entré dije, están todos locos acá. nada, Así fue mi como expresión. el Esto es tan ambiente. peor que yo, dije. Así fue. O sea, vos en condición de, de éxtasis, de drogadicción, Sí, decía, no, esta gente está loca. sí, tan loca porque
fue una reunión donde me invitan David, amigo mío, y los chicos del grupo, venite, Carlos, venite. No. Bueno, tanta insistencia, voy con Sandra, yo estaba de novio, y cuando entro, sí. Bueno, las canciones me gustaron mucho por el mensaje que tenían, pero después cuando empezaron a hablar, venía un yankee, un americano, empezó a hablar en inglés, otro le traducía, no entendía mucho. Qué raro un yankee. No entendía mucho de qué se hablaba y después se empieza a orar. Mientras empiezan a orar, la gente se reía, se caía, saltaban. Y yo dije, O sea, ¿dónde me metí? me voy de acá, me voy. Le dije a Sandra, bueno, vamos. No, espera, y David estaba ahí cerca nuestro. Entonces, bueno, ahí surgió un código más mío en mi formación que dije, no, si yo le dije que sí a él, no me puedo ir. Pero tenía una gana de irme terrible, porque no entendía nada. Era no entendía. otra cultura. Otra cultura. Entonces dije, no voy más. Pero seguí asistiendo al grupo, pero dejé de ir a reuniones. Dije, con esto es suficiente. Y después seguían invitándome y un día me dicen, Carlos, esto es diferente, es una reunión de jóvenes. No voy más. No, acá es diferente, vamos a estar nosotros, hay otro grupo de chicos. Bueno, así. Voy y el mensaje, la música me gustó y después hacen un llamado hacia adelante para que pasen las personas que quieren compartir algo y recibir oración. Van todos y yo sentado ahí. El fondo, en el fondo. Y vienen los chicos y me dicen, bueno, Carlos, pasá. No, ni loco paso. Carlos, pasá que no pasa nada. Bueno, así tanto insistir, voy y me paro ahí en el medio y justo se me acerca un líder de jóvenes que hoy en día está pastoreando y bueno, me pregunta el nombre, qué me pasaba, le cuento un poco mi historia y me dice, ¿me permitís orar por vos? Sí, le digo. Y ora por mí y yo caigo. Sentí que mi corazón latía. Iba a explotar. Sí, iba a explotar. Y ahí fue una decisión radical que tomé. Salí de ahí y dije, no, acá tengo que tomar una decisión importante en mi vida. Y ahí decidí seguir con pasión la vida en Jesús. Porque aquello que yo decía, tan loco, esto se tiran. Ese día sí, que sí, fue. ¿No? Chequea y Claro, va probando, ¿viste? Claro, porque era muy, ¿Qué le pasa? muy loco para mí ver eso. Y cuando me pasó a mí, no, acá no, no me empujó, no me tiró. No es como un precontrato ahí de... Sí, claro. Che, vos tirás y después te hago el líder de jóvenes y te tirás. Pero es la experiencia, cuando uno ve de afuera, decir, es todo chamullo, así me salía. Pero cuando fue una experiencia personal, no, acá hay algo y quiero decidir radicalmente por este camino. Y así fue. Tenía yo un rosario, recuerdo, más no por mi creencia, sino porque era muy común. Yo iba también mucho a las canchas, era muy común en los pibes, ¿no? Entonces agarré así, me lo saqué y lo puse, llegando a casa, lo puse en un tacho de basura. Dije, no, este es decisión. Bueno, y ahí, a partir de ahí, empecé una transformación, empecé ya a asistir no solo al grupo, sino a las reuniones. Personas me empezaron a acompañar en lo que se llama un discipulado, enseñarme un poquito más de la Biblia, y así fui creciendo hasta que ya uno empieza a tener su autonomía, su independencia, si bien siempre estás acompañado. En esa época, tipo que eras
qué barrio más o menos. Pues por ahí viste que comparan a estas iglesias por ahí carismáticas y eso como, no, son experiencias que solo se encuentran en lo popular, ¿viste? Iglesia popular, iglesia Ujú, pentecostal, iglesia ujú, de bajos recursos que están en la villa o, ujú. y no sé, tipo, ¿de dónde eras? Yo me crié a orillas del Fuerte Apache, Es Ciudadela, eso, ¿no? Ciudadela, José Ingeniero se llama el barrio, está Mm, pegado. Y después, eh, muchos años, a partir de 14, 15 años, me fui a un barrio ahí que está cerca, que se llama Devoto, porque tenía muchos amigos ahí. Bueno, esa fue mi perdición, digamos. Eh, y el culto, o sea, el templo estaba ahí era una zona baja. Es más, las personas que asistían había de todo. claro, Eh, sí tenía una tendencia carismática la congregación, por eso se oraba en ese sentido, ¿no? Pero no era de bajos recursos, sino que era una de las tantas iglesias que se movía en carismático. Los dones se dice dentro del ambiente, ¿no? claro. Esa fue mi experiencia. No la relaciono con esto de que me decís que en ciertos barrios, Mm, ¿no? Por carencia, hay más una tendencia a lo pentecostal. claro. No. Pero después me ha pasado que después de volver de un país, eh, me ha pasado visitar algunos lugares de todo tipo y ves distintas denominaciones trabajando, Claro, ¿no? más que nada venían porque, por ejemplo, en el ámbito académico, en Ujú, ámbitos laborales, por ahí te dicen, no, la iglesia es para pobres, ponele, o ujú, más de ese estilo de iglesia. Y la verdad es que no, o sea, pues la iglesia es multicultural ujú, y atraviesa clases sociales diferentes, ujú. profesiones diferentes, Sí, situaciones político-económicas ujú, diferentes, y está buenísimo. sí. Y eso ya se ve en la Biblia cuando uno lee y estudia el contexto, Ajá, ve también cultura por todos lados, ve gente económicamente en diferentes clases sociales, y así es hoy también. O sea, uno no podría tener, yo digo que no podría tener las relaciones que tengo con gente, empresarios, por ejemplo, si me remonto al contexto donde nací. claro, Pero la iglesia me permitió conocer una comunidad de creyentes de todas las clases sociales. Es algo que te enriquece. totalmente. Y por ahí se me despertaba esto cuando hablabas de tu experiencia, del génesis Ujú, de, de cómo empezó tu experiencia con ujú, Dios. Y fue simple, o sea, no fue como por ahí, yo por ahí escucho testimonios ujú, o historias de conversión, y es como, no, fui a una campaña o ujú, pasó este movimiento y fui, ujú, y lo tuyo fue como paulatino, como que tu encuentro real, por así decirlo, fue en una reunión, pero después de estar leyendo, estar... ujú. Sí. Y lo segundo, que esto va por cuenta mía, perdón, em, una vez hablando con un pibe también de esa edad, Ujú, 27 ujú, 28 y también en situación de adicción y eso, y él me ujú, decía, ¿yo sabes por qué oro tanto, tanto a Dios? Porque lo que antes me daba la droga, ujú, esa cuestión de química, hoy lo encuentro en la presencia de Dios. ujú, ¿Qué ves ahí? Tipo, ¿hay algo ahí o tipo ujú, me largo esto y me lleno de esto y que ujú. está mejor, está buenísimo? Sí, eso es muy personal, porque hay otras personas que por ahí tienen algún trasfondo de adicción y tienen recaídas. Pero sí considero que uno en Dios puede encontrar respuestas a sus necesidades. Porque el tema de la droga no es en sí el consumo, sino lo que uno está escondiendo con el consumo. Me gusta ahí.
consumo genera una adicción, sí, que tiene que ser tratada, pero la raíz del problema es lo que estás escondiendo con el consumo. Mirá. Y eso hay que trabajarlo. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser una pérdida, puede ser tu autoestima, puede ser tu imagen delante de otros, ¿no? Si vos, al querer dar una imagen para un otro, de alguna manera te negás vos, en el sentido negás tus emociones, y por pertenecer, que tiene que ver con tu autoestima, con tu identidad no trabajada, empezás a meterte en un mundo donde te consume y después el consumo genera una adicción que después ya es difícil romperla. O sea, hay como un quiebre de identidad y lo que encontrás entonces es como la identidad en Jesús, por así decirlo. Sí, eso es importante trabajarlo. Por eso desde mi mirada, dentro del mensaje, no solo tiene que estar la vida espiritual, sino entender que Jesús vino a establecer una vida integral. Uf, qué bueno eso. No solo hablando de lo espiritual, sino que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia o en relación con Dios y con los hombres. Habla del ser humano de una manera integral. Y Jesús vino a decirnos de alguna manera, ocupate de tu salud mental, ocupate de tu salud física, de tu salud emocional y espiritual. Y eso, cuando uno entiende eso, puede empezar a trabajar esa autoestima, esa identidad, esas pérdidas que uno no entiende, y tu identidad es transformada cuando entendés eso, la vida integral que vino a traer Jesús, desde mi punto de vista. No, sí, ¿no? sí, sí, se entiende. Pero, por ejemplo, ¿crees entonces como que, hablando así de forma general, como que la iglesia necesita de gente capacitada y la iglesia, o sea, dependiendo de la visión de la iglesia, porque la misión es la misma de todas, pero la visión particular de cada iglesia por ahí cambia, porque una más de ayuda social, todas tienen un enfoque espiritual, Sí. hacia la espiritualidad y la búsqueda de Jesús, pero por ahí el enfoque social es diferente, porque una se enfoca trata de personas, el otro en ayuda social, en la otra que yo está en un barrio de poder adquisitivo alto o sea, ninguna es más que otra, pero por ahí tiene que ver también con la mentalidad del pastor que está, del líder, o es esto de autodidacta que vos tenías, por así decirlo. Bueno, yo tuve ese beneficio de querer yo investigar. Entonces, en ese deseo por conocer más de Jesús, crecí. Pero sí creo que la iglesia necesita crecer en conocimiento y acción. No solo es conocimiento, sino poder tener una práctica con eso. Y a veces cuando hay ciertas congregaciones que tienen ciertas tendencias, en el sentido de más social o más de negocio, es importante conectar, porque somos un cuerpo, porque lo que uno no tiene, el otro lo tiene. Y a veces cuesta esa conexión entre las congregaciones. Pero yo soy de la idea que mientras nos podamos capacitar, eso nos va a permitir crecer. Si nos permite crecer, no solo entendemos que hay un mensaje espiritual, sino que también hay un mensaje al cuerpo y hay un mensaje a la emoción. Cuando entendemos eso, tu sanidad es completa. Esto es mi experiencia y lo que puedo ver en otras personas también, ¿no? Que cuando uno, no solo es la oración, sino también después la persona necesita hablar de lo que le duele, de lo que le pasó. Necesita tener una sanidad de su historia, porque si no es como una herida siempre abierta. Y hay como un tabú ahí de que, por ejemplo, llega una persona nueva al Evangelio y siente eso de Dios, la presencia o como lo quiera llamar, esa cuestión mística o cuestión espiritual, ese encuentro con Dios, y como que cree que ya está, o sea, listo, ya lo tengo todo,
mis problemas se van a solucionar Ujú, y vos estás hablando de que hay una cuestión integral, hay ujú, algo más que sí, si no se toca la adicción a ya ujú, sea pornografía, drogas, las ujú, pérdidas, ujú, eso repercute después en la espiritualidad, en decir, bueno, che, mirá, la verdad que con Dios no me respondió nada y me voy. ujú. Sí, yo considero que hay una conexión, ¿no? Desde mi experiencia y después cuando uno estudia científicamente o va a la biología, a la psicología, hay una conexión entre el cuerpo, las emociones y el espíritu. Y por eso cuando te duele algo, ¿no? Yo tuve una lesión entrenando en un gemelo, estoy medio rengo, y esa lesión hace que repercuta en mi otra pierna. Juega Carlos, mirá, yo he jugado con él y me tiene así, pero juega el fútbol bien. Y después repercute también en este caso, en mis emociones. Porque yo digo, bueno, empecé a entrenar y ahora me lesiono y me frustra. Vos decís, una lesión, ¿no? En tu pierna repercute en la otra pierna, repercute en tu emoción porque tenía una expectativa de darle continuidad a mi reinicio en cuanto al entrenamiento y me frustra. Claro. Y no solo me frustra en mi emoción, sino también en mi lenguaje, porque empiezo a decir cosas que no me hacen salir de ahí. Cuando soy consciente de eso, puedo trabajar mi lesión, puedo trabajar lo que me frustra y puedo trabajar también en mi lenguaje. Mirá. Solo con esto tan pequeño. Imaginémonos con algo profundo, donde realmente nos duela, donde realmente no sepamos qué hacer, dónde ir, que son cosas que no pasan en la vida. Sí, para mí es importantísimo entender la vida integral. Y yo lo veo a Jesús ocupándose del descanso, ocupándose de palabras de aliento, ocupándose de enseñarle a sus discípulos a pensar diferente, ocupándose de la vida espiritual. Y ese era Jesús caminando en la tierra. Y eso es lo que yo me llevo en mi vida y trato de compartírselo a otro. Porque si no pasa esto, que bueno, no conseguí la respuesta a través de lo espiritual, de la oración, de un milagro, me voy. No, pero hay una responsabilidad tuya también. Dios hace su parte y vos qué haces. Porque O- si no o- depositamos en Dios o en el diablo. ¿Y vos qué? Total. Es como uno hacerse cargo de. Claro, de que tenemos que trabajar cosas y que tenemos que ser responsables con nuestra vida. Claro que Jesús está, el milagro está, su vida está, pero yo soy parte, camino junto con Él y en Él, desde mi mirada, ¿no? Tremendo. Entonces, como para hacer una línea un poco positivista o Ujú, lineal, eh, empezaste a los 27, ujú, te fuiste autodidacta ujú, preparándote, leyendo ujú, la Biblia, teniendo un seguimiento ujú, también con una iglesia. ujú. Después empezaste a estudiar consejería o algo parecido. Empecé a estudiar, nosotros iniciamos un trabajo social, en realidad ya estaba, pero nos involucramos, primero yo, después Sandra, bueno, nos casamos acá en un barrio cercano y vi la inmensidad de lo que había para trabajar, no solo en adicciones, sino en prevención, en problemas familiares en cuanto a comunicación, trabajo, bueno, se hacía gigante. Entonces después me preparé en psicología social, tomé algunos cursos de abuso, bueno, diferentes cursos de comunicación. Che, eh, y en esa época no era como medio, viste, como la psicología, che, sí, medio del diablo eso, ¿no? Medio que no sí, va. En esa época, por lo sí, menos. sí, sí. Sí, pero yo entendí en mi proceso de relación con Dios que había dos elementos claves, por lo menos para mi vida. Yo lo entiendo para la vida de cualquier persona, pero por lo menos para mi vida. Uno era el pensamiento crítico, ¿no? El poder, claro que respeto a la autoridad que hay, ¿no? Como por ejemplo un pastor, un líder,
pero yo necesito pensar lo que la persona me está diciendo a mí. Carlos, ¿dónde está eso? Vamos a la Escritura y lo vemos. O sea, Pablo cuestiona a Pedro. Con la circuncisión de Tito. Bueno. Sí, por ejemplo. Y Pablo, cuando comparte en Berea, dice que el pueblo de Berea dice que investigaba para ver si lo que estaba diciendo Pablo era o no era. Entonces, si le pasó a Pedro y le pasó a Pablo, ¿por qué no nos puede pasar hoy en día? Entonces, para mí es una herramienta el pensamiento crítico donde sea. Y la asertividad, el poder decir lo que pienso y lo que siento. Entonces, yo ya había tomado la decisión en mi corazón de empezar a estudiar psicología social. De ser medio rebelde, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero... O sea, para un sí, esquema piramidal de poder, Ujú. no sé, según las relaciones de poder, es Ujú. como cuando tenés pensamientos críticos para ciertos sistemas, más allá de que sea de Dios o Ujú. no, la iglesia, es como un poco, che, pará un poco, Carlos, portate bien, por favor. Y genera eso, porque de alguna manera, decirlo así, pero Tomá agua y decir, cuando el ser humano está en posiciones de autoridad, es necesario revisarse en cuanto al poder, para que sea algo sano. Entonces, yo entendiendo eso, bueno, y esto te lo digo porque yo también he tenido situaciones de liderazgo. bueno, Para mí es importante revisarlo. Y el pensamiento crítico, sí, de alguna manera al otro le genera una mirada, este es un rebelde, pero no es un rebelde a la persona, sino de alguna manera se rebela contra ciertas normas. Yo no me rebelo contra vos, me rebelo quizás a estas normas establecidas que considero que no son. Entonces no es contra vos, sino es contra la norma. Entonces empecé a estudiar. Yo me anoté y después le comuniqué a mi pastor que me había anotado y que iba a estudiar eso. No le claro, pregunté. había O una sea, consulta. y no, no es una cuestión de falta de respeto, sino una cuestión de entender que en mi relación con Dios y en el contexto donde estaba trabajando, las herramientas que tenía no eran suficientes. Era como tu propósito también. O Ujú. sea, era tu vocación, tu llamado de Sí. Dios, Ujú. trabajar en esa área y capaz Ujú. que otra generación no lo iba a entender. Ujú. Y no significa que uno tenga más a Dios que otro. No. Y a veces estas pequeñas revueltas traen cosas muy positivas, Ujú. pero cuando la vemos con el diario del lunes Sí. y mediante el proceso, por ahí un poco que cuesta. Como decir, Ujú. che, estaré bien en lo que estoy haciendo, estaré bien. Y también que la otra parte entienda de que no es una rebeldía contra la persona, o Ujú. sea, se respeta el ministerio, pero se trata más con lo que Dios por ahí quiere hacer y Ujú. capaz que esa persona, por más que sea un ministro, Dios no le está dando eso porque te lo está dando a vos, capaz. Ujú. Y no significa que uno sea mejor que otro, sino en lo que Dios quiere hacer con ese contexto al que Ujú. vos querías enfocarte. Sí, y que también después le pasa a un otro, porque hoy en día sigo teniendo la relación con los pastores de esa época, y de alguna manera ellos en su proceso también se han revelado las normas. El tema es que cuando vos sentís que se Me te revelan a revelan vos. a vos, ¿no? Yo me puedo revelar, vos no. Que nos pasa. A mí me pasa con mis hijos que le hemos enseñado el pensamiento crítico, pero después vienen y me dicen, no, papá, yo no pienso así. ¿Cómo que no piensas así? No, no pienso igual que vos, papá. ¿Cómo que no piensas igual que yo? Entonces le enseño una cosa que después aplicarla hay que trabajar, lo que No, me genera a mí. Pero yo le enseño a que ellos piensen de otra manera o evalúen lo que están escuchando. Y en ese tiempo para mí fue una herramienta. También fue un proceso, porque cuando inicié la carrera
fue chocante. El primer año fue un cuestionamiento a mis creencias. Yo decía, ¿qué hago acá? Era un trastoque a mi identidad. Claro, era como te pinchaba Ujú. lo académico y te revolvía un poco la herida y te decía, no sé, a mí me pasó también Ujú. con esto de estar estudiando, mirá lo que hizo el cristianismo, mirá esto, Ujú. mirá Jesús como, o Ujú. mirá cómo la política usa la Biblia para esto, Ujú. y como que la cuestión social también le pone cargas a la iglesia que capaz que nada que ver, Ujú. porque hay una desinformación, una Ujú. ignorancia, hay como un desconocimiento, Ujú. y bueno, y el cristiano que estudia por ahí es como, bueno, creo en esto, también lo estoy Ujú. cuestionando, pero si a mí me lo cuestionan, también me duele, entonces es como Ujú. poco raro ese movimiento en la Sí, época que estás estudiando, ¿no? sí, por eso fue, bueno, tenía filosofía, y era la profesora que tuvimos el primer año, es más, tuvimos una discusión ahí, porque hablaba mucho del pensamiento griego, y de alguna manera tiraba abajo al pensamiento cristiano, ¿no? Y hablaba de las cruzadas, bueno, diferentes temas, eh, la mirada que el ejército y la iglesia eran lo mismo. Después con el tiempo yo entendí ciertas cosas, ¿no? Pero en el momento avanzó tantas clases y nos hablaba de poder tener un pensamiento crítico ella, ¿no? De que cuando escuchemos veamos también los polos, eh, que no solo nos quedemos en un solo lugar en cuanto al pensamiento. Entonces, yo no aguanté más esa clase y le dije, vos nos estás enseñando algo que vos no practicás. Que vos nos hablás de salir de nuestro pensamiento y poder ver el polo opuesto. Y yo desde que inicié la clase te veo hablar del pensamiento griego y destruir el cristianismo. ¿Y dónde está lo que nos estás enseñando? ¿Cómo aplica en tu vida? Te espero en el final. Y bueno, ahí ella me contestó, ¿no? Afirmando, entonces yo le dije, ¿y me podés decir si el pensamiento griego tenía algo mal? Un montón de cosas, no te escuché ninguna, le dije. ¿Y el cristianismo tenía algo bueno? Sí, también, no te escuché ninguna. Y bueno, ahí después se generó un ambiente así medio caliente, y después a la próxima clase ella viene y pide perdón y dice, bueno, que estaba comprometida su, sus creencias en esto. Entonces, que desde ahora en más iba a hablar de lo que tenían para dar, y cada tanto iba a compartir su mirada, pero no quería ser incoherente entre lo que enseñaba y lo que decía, ¿no? Y a partir de ahí se generó un clima totalmente distinto. Yo no es que quería provocar que ella no comparta sus creencias, pero sí que dé espacio a otros también para compartirlas, no que lo manifieste como verdad. Desde su poder, de Claro, nuevo lo mismo. claro, porque hemos sido criados de alguna manera en esos espacios. Cuando uno ve el espacio físico también de la enseñanza, vos tenés sillas de un lado y tenés al otro que está adelante hablando. Entonces, de alguna manera, no solo se manifiesta la autoridad y el poder desde el conocimiento, sino también se crea un espacio físico donde todos están mirando a aquel que tiene el saber. Y hemos sido criados así desde jardín. Y años y años y años. Entonces, cuando cambia eso, por lo menos en mí con esta carrera cambió, yo dije, pará. Y uno contestaba o yo contestaba y miraba al profesor. Y el profesor estaba en silencio. Sí, tenés que cambiar o tuve que cambiar el chip, porque el protagonista del aprendizaje era el grupo. Entonces después dejamos de mirar al profesor y el profesor solamente intervenía cuando consideraba que era necesario. Pero el aprendizaje era grupal y la riqueza era grupal,
Y en eso cada uno pudo descubrir que ya tenía una riqueza. Que no depositara el saber en el profesor, si bien el profesor sabe, pero que ya había una riqueza y un saber en cada uno de nosotros. Pero que estaba limitado ya por tantos años de una forma de manejar la educación. Eh, eh, Eso tiene como una teoría por ahí, alguno no sabe que está viendo. Comenio era un cristiano del siglo XIV, creo, y él creía esto, él trajo como la pedagogía desde que las personas tenían conocimiento y el docente era el que tenía que empezar a potenciar eso que había adentro, por así decirlo. Y después, bueno, las cuestiones pedagógicas fueron cambiando y era más de cuestión de poder. Yo te lleno de conocimiento, o vemos la historia desde el lado de los ricos, vemos la historia del lado de los vencedores y no del vencido. Y bueno, hoy tenés toda una cuestión ahí bastante copada. ¿Qué te iba a decir, Carlos? ¿Y ahí dónde estaba Dios? Por ejemplo, o sea, en tu mambo de, che, ¿qué pasa? En un quilombo, voy a la iglesia, pero tengo este conflicto con mis creencias. Sí. Después el docente que me da esta información sobre el cristianismo que no la sabía, porque yo solo me basaba en la Biblia. Y me olvidé que la Biblia se dejó de escribir en el año 100 con Apocalipsis, y después hay casi 2000 años que muy pocas veces se habla de esos 2000 años en las iglesias. ¿Y cómo fue ese proceso ponerle con Dios ahí? ¿Cómo lo experimentabas? Y yo lo veía a Dios en cada vez que agarraba un libro o un apunte, lo encontraba a Dios ahí, desde otro lugar. O sea que esta carrera a mí, o sea, no me alejó de Dios, me acercó a Dios, a descubrirlo desde otro lugar. Y cuando veía a un autor hablando con una mirada social o hablando de ética y moralidad, digo, Jesús. Este chabón es cristiano. Este chabón es cristiano. La mirada social, la mirada hacia la injusticia, acá está Jesús. La mirada hacia el pensamiento crítico, la asertividad, el poder decir lo que pienso y lo que siento, acá está Jesús. Para mí profundizó mi relación con Dios, no me alejó. Sí generó un movimiento en mi identidad porque yo venía de cierta enseñanza y lineal, y dije, no, tengo que cambiar esto. Y en ese cambiar, como era algo interno, generó un movimiento hasta que se estabilizó. Entonces, bueno, esto quiero, por acá quiero ir. Quiero ver que el conocimiento que me dan fuera de la congregación también tiene riqueza. Y es aplicable a... Y es totalmente aplicable. Totalmente aplicable. Interesante. Poder entender que esto, así como el pensamiento griego generó mucho movimiento, tanto así que vemos el Nuevo Testamento escrito en griego, pero también el pensamiento judío, hebreo, también generó mucho movimiento. Muchísima enseñanza. Muchísima riqueza. Y podemos unirlo y enriquecernos y no sacarlo. Me enriquece. La mirada del otro me enriquece. Me permite ver algo que no veía. Por más que sea social, por más que la persona no sea cristiana, por más que la carrera no sea teología, me enriquece y es aplicable a tu contexto. Sí, para mí totalmente aplicable. Es mi experiencia. Y me ha hecho mucho bien, en mi relación con Dios y en mi crecimiento con Él. Ahora, yendo un poco más un poco más picante a tu experiencia, ya vimos tu inicio, vimos cómo te fuiste capacitando en ciertas áreas, ahí con Sandra, con tus hijos. ¿Cómo fue esto de irte a Indonesia? Tipo, ¿se quemaron los papeles o no se quemaron los papeles ahí?
Y yo creo que sí. A ver, fue un proceso inicial duro en el sentido de tantas cosas que se movieron, no solo en nuestras vidas, sino también en la congregación, por una cuestión de que no había una mirada hacia el mundo y nunca había salido nadie desde nuestra congregación. Entonces fue un movimiento interno, personal, pero de alguna manera un movimiento también en la congregación. Y los inicios fueron duros en ese sentido. Sí, en mi proceso y en el de Sandra recuerdo que decíamos, hay algo más de Dios. No me siento saciado acá. Hay algo más que todavía no descubrí. Y en esa incertidumbre, después cuando nos encontramos, yo después venía al laburo, nos sentábamos a tomar unos mates, y me decía, por ejemplo, Sandra me decía, Carlos, ¿sabés que hoy orando y leyendo sentí esto? Yo decía, yo siento lo mismo. Y después en otra yo venía y le decía, mira, Sandra, estoy sintiendo esto. No, y entendimos que era un momento donde Dios, ¿no? Así lo expreso yo, el Espíritu de Dios nos estaba hablando a los dos en el mismo tiempo con un objetivo claro. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Cómo podemos accionar a esto que estamos entendiendo? Si no solamente queda en una palabra. Y bueno, y ahí empezamos a hablar con nuestros pastores, generó un movimiento también ahí. Pero un proceso de rebeldía, de nuevo. Sinceramente yo creo que ellos pensaron que era algo pasajero. Algo emocional. Algo emocional. Pero que agarraste el mapa mundi, hiciste así y sí. Indonesia. Pero sí, de alguna manera creo que también por nuestro proceso, de alguna manera decían, bueno, esto también son medio, puede ser algo pasajero o no, porque también son medio rebelde en el sentido que quieren romper ciertas normas. Entonces, cuando empezaron a ver que nosotros nos involucrábamos más, y después de alguna manera nuestros pastores más cercanos empezaron a acompañarnos a tener ciertas reuniones y a conectarnos con personas que ya venían trabajando en esto, se fueron dando cuenta que iba en serio, que no quedaba. Que no quedaba, sino que íbamos avanzando cada vez más. Y en ese tiempo había un presbiterio en nuestra congregación, había 5 pastores, había alguien liderando un poco, pero había 5 pastores. Entonces generaba un movimiento, porque estaban nuestros pastores más cercanos, pero después cuando comunicaban en sus reuniones, pero bueno, como de alguna manera ellos veían un respaldo en nuestra vida, ya nosotros ya estábamos trabajando con casi todos los pastores en diferentes áreas, entonces ya todos nos conocían. ¿Y el trabajo social también estaban haciendo algo, algún laburo ahí en la iglesia? Sí, socialmente sí, era fuerte. Más que nada con esta mirada de los pastores que nos acompañaban nosotros. Después se abrió a otros pastores, empezamos a trabajar con el gobierno de la ciudad, en diferentes áreas de prevención y asistencia de adicciones, más que nada. Se hacía en un barrio acá muy cercano, se hacía toda una tarea fuerte en cuanto a la prevención y la asistencia. ¿Qué barrio? El barrio de Sildañez. Sildañez, y después otro grupo, nosotros estuvimos trabajando ahí 12 años con otras personas. Bastante, ¿no? Sí. Que estuvieron... No, tuvimos... Un año, trabajé un año y siento de Dios ir a... No. Hay un proceso, no hay que... Porque, o sea, dar ese paso, te vas a otra cultura. Entonces, de alguna manera, tu experiencia tiene que ser acá, en el sentido de, bueno, insertarte en otro contexto, algo que
toque tu mirada, tu forma de pensar, tu forma de sentir. ¿Qué es lo que te genera eso? Bueno, cómo compartís en ese contexto diferente, cómo te adecuás o buscás recursos para el contexto en el que estás trabajando, cómo compartís tus creencias en ese lugar. Entonces, es un proceso previo que yo creo que es bueno tenerlo para insertarse en un mundo totalmente diferente al que vas. Sí, bueno, todo ese proceso después el grupo pastoral empezó a acompañar y ahí se fueron abriendo más las redes, los contactos. Tuvimos un viaje de exploración, cual fui yo, un pastor, un hombre de negocios, y nos encontramos allá con una persona que estaba trabajando en Indonesia. ¿Y la financiación qué onda? ¿La iglesia con ofrenda y diezmo o cómo era? La financiación, bueno, este viaje lo pagó directamente la persona, este empresario, ¿Un empresario cristiano? un empresario cristiano. Él en ese tiempo, ¿Se puede decir el nombre o a qué el tipo de no sé empresa, si algo? le quisiera que le diga el nombre, Eso. no lo sé, más que nada por Pero él, no porque por hay mí. personas, viste, que ofrendan y dicen, no, no. Eh, Y como que yo lo veo copado igual, eso. Es como, tiene sí, un pero apoyo. Tipo Bernabé, el apoyo sí. económico a Ujú, Pablo. ujú, El chaval no quería hacer nada. ujú, Y decía, ¿cuánto vale el viaje a ujú, Malta, ujú, sí, a Chipre? ujú, Y estamos hablando de un palo verde. ujú. Tranquilo, Pablo, ahí te... Bueno, sí, bueno, eso también vemos en la escritura, ese acompañamiento, ¿no? Es Bueno, bíblico. es bíblico y él se llama Marcelo, no le digo el apellido No, porque no, por está bien, ahí está no, bien. no. Bueno, y acompañó con todo el sostén económico, o sea, pagó tele allá porque teníamos que llegar a un lugar, instalarnos. Bueno, fue de gran ayuda en esos primeros pasos, ese acompañamiento fue una puerta gigante para nosotros. Porque a partir de ahí se empiezan a mover otras cosas. Ya vos estando en el lugar, reconociéndolo, después volvés. No solo vuelve tu mirada, sino vuelve la mirada del pastor que nos acompañó, Claro. ¿no? Entonces genera otro movimiento. Entonces ahí ves también la importancia de la visión de que Dios le trae, ya sea a una cuestión denominacional de la Ujú, iglesia, sino también a un conjunto de iglesias ujú, que gracias al aporte de esta persona, gracias al apoyo de cierto ujú, pastor, ujú, gracias a la vocación que Dios tenía preparada para vos, ujú, es como que Dios empieza a abrir como un panóptico ujú, que se está preparando para llevarle el mensaje a ujú, una cultura diferente, ujú, donde hay un idioma diferente, ujú, donde hay una religión y una situación socioeconómica diferente, ujú, sí, que no es nada fácil. ujú, Entonces vemos cómo varias áreas de la ujú, iglesia aportan ujú, al reino de Dios. sí. Y, y allá, ¿cómo fue las primeras experiencias? Y al principio fue duro, en el sentido de que fue mucho cambio, mucho cambio. Cambio no solo en la lengua, en la cultura, en la forma de hacer las cosas, en el proceso que teníamos que esperar con el visado o el permiso de residencia, que era anual. Todo lo legal. Claro, todo lo legal, que no es como acá, ¿no? A veces uno cree que, bueno, como acá, viste, en Argentina tenemos esa posibilidad donde Si desde es de el... Dios, se va a abrir la puerta, y le manda. Sí, no solo eso, sino también desde el punto de vista de nuestro país, o sea, como está la Constitución Nacional que recibe a todos, entonces La cuestión migratoria es en la como de, cuestión migratoria, vos vas allá y bueno, ¿a qué venís? ¿a qué venís? ¿Cuánto venís? ¿Sos espía ¿Quién, yanqui? quién? No para tanto, pero eh, quién es tu sponsor, se llama acá, o la empresa que te va a acompañar? Todo te preguntan, ¿no? Y bueno, pero esto te lo vamos a dar por un año nada más, ¿eh? Mirá, Y al otro año tenés que renovar. Y posiblemente al otro año, como nos pasó, te encontrás con otras autoridades. Y tenés que volver. ¿Y quién sos vos? ¿Y a qué venís? claro. Y pero si ya tenés acá todo el proceso de un año.
me interesa. Yo soy nuevo y quiero iniciar desde mi lugar. Y así los primeros años fueron difíciles en cuanto a todo lo que es legalidad. Más allá de idioma, cultura, formas de resolver las cosas. Yo recuerdo, ponele, nosotros habíamos ido 2 meses con una familia argentina, pero después nos trasladamos solos. Es una locura lo que hicimos hoy en día, revisando nuestra historia, a la hora de compartir mi experiencia con otras personas que van a salir, no les diría que vayan solos. Por una cuestión de que es otra lengua, otra cultura. Y Indonesia tiene la particularidad de que como hay muchas etnias, muchos grupos con diferentes dialectos y a su vez diferentes formas de pensar, nosotros estábamos en un lugar y nos fuimos a otra isla totalmente diferente, en el dialecto totalmente diferente, en la forma de resolver los conflictos, las miradas. No es como Argentina que te vas, por ejemplo, yo soy de Río Negro y vengo a Capital y cambia por ahí un poco en las palabras y en los términos, pero es lo mismo, o sea, hay códigos microcódigos que son iguales, pero allá te vas de una isla a la otra y es diferente. Sí, cambia totalmente. Cambia la forma de relacionar. Por ejemplo, acá donde estábamos estudiando aún la lengua, en la isla de Java, tienen otro dialecto, tienen el idioma indonesio que une todas las etnias, pero hay un dialecto. Y hay una forma, es muy respetuoso el javanís. ¿Mirá? Nosotros nos fuimos a otra isla donde es conocido la etnia por la dureza en el trato. Entonces acá te dicen buen día, ¿cómo estás? Acá te dicen buen día, ¿qué querés? Bien. Sí, directos son muy directos, no dan vuelta. El javanís generalmente da vuelta. Quiero medio kilo de pan nada más. No hay pan. ¿No hay pan? No hay pan. No, me vuelvo loco. ¿En serio no hay pan? No hay ¿Esto pan. no tenés? No, la factura ellos trabajan con otra... Tienen harina y alguna especie de, vamos a decir, de cosas dulces, pero con muchos agregados de su cultura, mucho picante, por ejemplo. Entonces no encontrás cosas así dulces, de este estilo, ¿no? Más nuestro. Entonces eso también genera algo en vos porque te tenés que adaptar. Tu intestino cambia el proceso digestivo. Todo. ¿Llevaste mate? ¿Había yerba? No había yerba, llevamos, mate, llevamos creo que 8 kilos de yerba. Ya nos ocupaba. ¿Probó alguno mate? ¿Necesito probar? Sí, probó uno. Nosotros lo tomamos muy caliente, nosotros particularmente. ¿Tipo hervido, el agua hervida? Y caí. 98 grados. Y yo hasta hervido tomo también. Y cuando le convidamos ahí a un indonesio que quería probar, le dije, mirá que está caliente, claro. Pero no se imaginó. ¿En indonesio? En Indonesia. ¿Te acordás cómo es la frase? Él venía, ya nos conocía, una de las primeras familias que conocimos, y él dijo, apa itu, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, vos le dijiste, probá que es otra cosa. No, mate, minumán tradicional de área argentina, ¿no? Y Mauchova, le dije yo, ¿querés probar? Y él me pregunta qué beneficio tenía. Y yo le dije que era para el perrud, que es para el estómago, es digestivo. Y bueno, entonces él agarra el mate y le da el primer sorbo. Se prendió fuego más o menos de lo caliente que estaba. Y el sabor no le gustaba. Claro. Es muy nuestro. O sea. Pero yo creo que en el ambiente era... ¿Viste como la típica frase? Llevaban en la época de la campaña la Biblia y la espada. El ambiente era el himno argentino, la Biblia y el mate. Sí, y por ahí nos veían y venían algunos que ya después fui conociendo con el tiempo y te decían, ¿y ni narcova, Carlos? ¿Es droga, Carlos, esto? Le digo, no, es una bebida... Qué buen evangelio que tienen, ¿eh? Es una bebida argentina nuestra.
Después cuando tuvimos un tiempo en Malasia, me acuerdo que nosotros estábamos tomando y estaba muy de moda eh, los cigarrillos eléctricos, ¿viste? Ah, Muy, muy de... humo tremendo, puro claro. humo. Entonces, como nos veían que nosotros tomábamos así, ¿viste? Vos veías que pasaban y se te quedaban mirando. Claro, como ahí, diciendo, quiero ¿qué, probar. claro, ¿qué es esto? ¿Viste? Y algunos se te acercaban. Cuando veían el color de la yerba, te preguntaban muchísimas veces, nos pasó, si era droga. Mirá, Sí. cogollo. No, es como un té, le decía yo. Es Mirá. como un té acá. Igual allá hay Pero mucho café. en la zona donde estábamos nosotros, mucho café. En la zona de Chabanís es mucho té. Eh, el té, hay mucha variedad y nos daban un té de jazmín, para mí horrible. Claro, ¿no? Pero Iba después se te acostumbra el estómago. como Y, el eh, ají, ¿no? y la zona donde estábamos nosotros era más de café. Mirá. Muy rico el café. Ahí aprendimos que, bueno, hay otras clases de café también. ¿Y comida, o sea, tienen comida típica así parecida o es? O sea, estamos hablando de otro continente. Otro continente, sí. Sudeste asiático. Tiene mucho arroz. El arroz ellos comen a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Si no consumen arroz, es como que no comieron. Como que el argentino no tome mate. Claro, es básico para ellos. Y le van agregando otras cosas. Pero el condimento tiene muchas especies diferentes y algo fuerte es el picante que le ponen. Para ellos si no tiene picante la comida, no es comida. Mira, a mí particularmente es como, bueno, pruebo algo con picante y es como picante. O sea, Claro. creo que si digo como asado, que es mi comida Ujú. favorita, Sí. y como pan y le pongo picante es como lo mismo, no sé. Para Sé que hay él, niveles de picante, pero a mí, como no tengo el claro. paladar, Bueno, para eh, ello es lo que decían, por ejemplo, nuestros hijos, nos decían, pa, le saca el sabor el picante. claro, Para ellos le aumenta el sabor. mirá, Y no pueden entender, ponerle al principio nos pasaba, como era muy, muy chocante para nuestro estómago, que yo iba y le decían los lugares, los guarún se llama, que eran las comidas en las calles, donde vos, como se ven en las películas, bueno, así. Y bueno, no le pongas picante. Entonces yo le decía, y se tampa miraban. pedas. Claro, ¿viste? Pero ya al verte extranjero, ¿no? Entonces, bueno, nos daban y comían los chicos, probaban. No, pa, tiene picante. Pero si le dije, yo, bueno, iba y le decía, te dije sin picante. Y agarraban, lo probaban ellos. No tiene nada, me decía. Claro, para Eso está impregnado no, en... no existe. Claro, es... Pero nuestro paladar era fuerte. Después uno se acostumbra. En los años te vas acostumbrando y vas comiendo. Porque donde vas de visita encontrás comida con picante. Si no tienes ya puesto, hay algunos platos alrededor donde vos le ponés la cantidad que vos querés. Pero fuerte. No existía la sal. Por ejemplo, Sandra es muy salera. Vos vas a comer a un lugar y encontrabas solo picante. Entonces, hoy vos vas acá a Argentina y en un lugar encontrás la sal arriba de la mesa. Claro. Entonces, bueno, Carlos, ¿le podés pedir un poco de sal? Entonces, vos pedías sal y te traían en una servilleta, ¿viste? O te ponían así arriba de la mesa, bueno, acá te pongo un poco de sal, arreglate. No es cultura de ellos, Mirá. es el picante. La sal es un poquito, pero su condimento principal es el picante. Y como entrando un poco más al Ujú. proceso de evangelización, Ujú. tipo, que hacías como acá en los 70 megáfono, No. corbata y Biblia, ibas predicando por la calle, No, o cómo te parabas en una plaza, no. ¿qué hacías? ¿Qué estrategia toma un misionero Ujú. argentino en Indonesia? Y nosotros después fuimos creando equipos de trabajo, pero trabajás la evangelización, el compartir lo que vos crees más en el mano a mano.
Generás Mirá. primero una relación con la persona. No es que no ha pasado que le hemos compartido directamente a las personas, pero no podés hacer una campaña porque de alguna manera vos estás evangelizando. Para entender dentro de la constitución indonesia, no se puede traer a una persona desde tu credo, desde tu creencia, a otra. No solo está regida para el cristianismo, sino está regida para el islam, está regida para el budista. Entonces, cada uno de alguna manera mantienen eso para la paz. O sea, como que no hay procesos sí quizás de intercambio de Ujú, religión, ujú. pero no de conversión. O sea, No. no es típico ver un musulmán que se haga cristiano Ujú. o un cristiano que diga, no, che, me parece que el musulmán es la No porque religión. no compartís. Desde la legalidad, alguien no puede islamizar. Mira, ¿Mm? Y desde la legalidad, alguien no puede evangelizar. Entonces, no es como a veces se dice, no, está prohibido la evangelización. No, después cuando vos vas a la legalidad, no. Está prohibido la evangelización, pero también está prohibida la islamización. El tema es que como cuando alguien cree en Jesús, quiere compartir eso. Entonces ahí se como, genera ese problema de legalidad. como fiel alma nueva que quiere Ujú, compartir ujú, la experiencia de Jesús. claro. Que van de los parientes y le dice, tenés que probar esto ají. Y pasa eso, es como ese primer amor, ¿no? que te sacude. Y después entonces cuando compartís más desde la relación. Invitás a las personas que te conozcan, le invitás a comer, compartís tiempo con ellos y de a poco empezás. Orás Mirá, aprovechás ciertos momentos hay como donde algo ritual tipo, no sé si iglesias rusas que se arrodillan y eso, o los musulmanes también por ahí. los musulmanes cuando van a la mezquita sí tienen todo un proceso de cómo oran, bajan la cabeza, van a un costado, a otro, se arrodillan, tienen una forma de orar. Pero vos durante las comidas no, ellos oran también previo comida, después de la comida, tienen muchas oraciones que son ya memorizadas, cuando van al baño, cuando salen del baño, o sea, muchísimas. Entonces cuando nos veían a nosotros, bueno, vamos a orar antes de comer. Sí, yo oraba en indonesio en voz alta. Sí, ellos eran respetuosos, pero de alguna manera ya ahí empezaban a ver que había algo diferente. Y después surgía momento de necesidad y nosotros por ahí acompañando esa necesidad y orando, orábamos sí de una manera contextual, le llamamos nosotros. Hay personas que están de acuerdo y otras personas que no están de acuerdo. Entonces nuestra manera de trabajo era contextualizada al lugar. Entonces utilizábamos ciertas cosas que están en el Corán, en el libro sagrado musulmán, para compartir acerca de Jesús. Por ejemplo, dentro del Islam, Isa al-Masih, Jesús. Mira. O Y sea, en entonces, el Corán aparece Jesús. en el Corán aparece Jesús, en el Corán aparece Adán y Eva, en el Corán aparece Noé, en el Corán aparece Abraham, en el Corán aparece David. Entonces, nosotros le llamamos, es la utilización de puentes. O sea, a través de este puente utilizamos tu lengua, el contexto y compartimos nuestra Buscamos creencia. un punto en común Ujú. para hablar el mismo idioma Sí. y te hablo de él. Ujú. ¿Cómo es que el Jesús de Isa al-Masih, por Isa ejemplo. al-Masih? Ujú. Te lo presento como el Isa al-Masih. Claro. Y cuando vos vas a la historia de Isa al-Masih en el Corán, nace de María, mujer virgen, a través del Espíritu Santo, hacía milagros. Entonces utilizás esos puentes. Entonces murió, resucitó. Y si resucitó, ¿cómo podemos pensar quién es? ¿Quién puede resucitar? No sé, algún ser humano que alguna vez haya resucitado. ¿No? Tiene el poder para resucitar.
¿quién tiene el poder para crear vida? Dentro del Corán dice que crea vida. ¿Quién tiene el poder para crear vida? O sea, haces preguntas donde el otro contesta, no vos le decís lo que Claro, tiene que creer. no hay una imposición. No hay una imposición. Entonces vos compartís tu creencia. ¿Y acá qué? Entonces los dejás pensando. Se la dejás y te va. Claro. Y después tenés encuentros y seguís hablando. Y a veces, me acuerdo especialmente con una persona muy, muy devota de su creencia islámica, y nos quedábamos horas hablando, ¿no? ¿Ya? Compartiendo. Y él te hablaba del Y musulmán. él me hablaba de su creencia. Mirá. ¿No? Y Carlos, acá nuestro libro dice esto. No fue Isaac, fue Ismael. Bueno, Ismael. ese es un punto. Cuando vos ves dentro, no queda claro. Si bien desde su mirada, para muchos que leen el Corán, queda claro, pero cuando uno lo lee no queda claro si es Ismael o Isaac. Por ahí para los que están viendo y no entienden por qué viene esto de la disputa entre Ismael y Isaac del lado de Abraham. Porque a partir de eso nace todas lo que son las promesas, ¿no? Y la descendencia de Jesús va por Isaac, ¿no? Y ellos dicen que va por Ismael. Entonces ahí se crea la diferencia, ¿no? Entonces Abraham al que lleva para ellos es a Ismael. Claro, el hijo de la sierva Claro. Que va al desierto. Claro. Y dentro del cristianismo es Isaac. Claro. Y cuando uno ve la línea de quién viene Jesús es a partir de Isaac. Y ellos dicen no, a partir de Ismael. Con eso me pareció algo muy interesante en un tiempo de acompañando a unas personas que estaban cuestionándose su creencia. Cuando, bueno, él después decide seguir con Jesús y comienza a compartirle su creencia a su familia. Y su hijo una vez viene y le dice, en la escuela me dijeron que en el sacrificio estaba Abraham y Ismael. Entonces él busca en el Corán y dice, no está tan claro. Después nos encontramos en casa, no está tan claro, Carlos. Y le digo, ¿y vos qué le respondiste a tu hijo? Y yo le respondí que, ¿quién escribió primero? Fíjate la respuesta que le dio. Tremendo. ¿Quién escribió primero? El hijo se le queda. Y el cristianismo, porque Mahoma apareció 600 años después de Cristo. Una revelación. Cristianismo. Y entonces, el que tiene la historia real, él le contestó. Claro. No fue algo que yo le dije. El que tiene la historia real es el cristianismo. Nunca me hubiese ocurrido a vos usar esa. No, pero él habló de esto. Y cuando buscaba en el Corán, él decía, no, esto me acerca. Y por ejemplo, tenía historias dentro del Corán que están más reducidas. Bueno, tanto. Sí, es un aprendizaje para mí. Sí, tremendo. Era un aprendizaje tremendo. Y cuando, por ejemplo, la historia de Noé está dentro del Corán, pero más chica. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¡wow! Todo esto tiene de historia, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Quiénes eran sus hijos. Era mucho más extensa la historia y generaba un querer saber. Es tremendo porque se me vienen millones de cosas, tipo quiero disparadores por todos lados, pero la diferencia de un cristiano de Occidente y Oriente, o sea, hay una búsqueda en cuanto a lo físico, a la Biblia, o sea, la religión es religión, todo lo que quieras, pero me quiero informar de esto, no es como, por ejemplo, un ejemplo burdo acá en Argentina, la política, de nada, voy, vota cualquiera y fue, y creo, fe. Como que por ahí la vemos un poco pasional, emocional, y allá es vida o muerte, o sea, estoy dando mi vida por una fe, algo que realmente me da propósito y sentido.
Sí, atraviesa, igual hay de todo, pero atraviesa, sí, toda la vida cultural. Por ejemplo, ya de base, vos en tu DNI tenés tu religión. Mm. Y eso, de alguna manera, te abre puertas o te la cierra. Por ejemplo, también que a veces yo decía, bueno, ¿por qué no comparte el creyente allá? Bueno, de alguna manera ellos atraviesan ciertas cosas a la hora de ir a buscar trabajo, te piden el KTP, que sería el DNI, entonces ven, bueno, cristiano. Bueno, espera un cachito. ¿Sí? ¿Quién va a tener prioridad? Para aquel que tiene un negocio musulmán, va a tener prioridad el musulmán. Claro. Entonces, porque hay una minoría cristiana. Tiene sentido igual, pero bueno, ahí se han Sí. visto desde este lado y sí, no. Entonces, bueno, después a la hora de ver que la vida religiosa, por así decir, ya está desde la legalidad instalada, crea de cierta manera como sectores. Claro, Bueno, acá claro. es todo ciertos nichos, ¿no? Acá es todo Islam, acá es todo cristianismo, y a la hora de juntarse y compartir no se da. Entonces, eran cosas que hablábamos con los creyentes locales y ellos daban sus argumentos y también yo daba mis argumentos desde el punto de vista bíblico, porque también el otro puede decir, ¿vos quién sos? Que venís de allá a decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Vamos a leer la Biblia. Hay personas que también pagaron un precio por compartir a Jesús. No es que fue que cada uno se quedó en su lugar. O sea, cuando nosotros leemos a Pablo, Pablo paga un precio. Cuando vemos a Jesús, Jesús paga un precio. Y cada una de las personas al compartir su creencia paga un precio. Entonces, bueno, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Porque si no, de alguna manera estamos leyendo algo y compartimos un mensaje, pero después hay que vivirlo el mensaje. No es solo conocimiento, sino lo que te enriquece es la práctica del mensaje. La transformación se da en la acción. Si no, es simplemente lo que le cuestionaba a Jesús a los fariseos. Ustedes hablan y la vida ¿dónde está? Mostrame tu fruto. Mostrame tu fruto. Entonces, bueno, y sí, hay un precio y uno piensa, bueno, en mi relación con Dios, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué entendí? ¿Cuánto quiero practicar de esto en mi vida? Bueno, algunos lo hacían, otros no, pero por lo menos podían pensarse. Y había como, una vez escuché, creo que hay un evangelista, un misionero, no sé si Nielsen, algo así, y él contaba como experiencias sobrenaturales que de conversión o de milagros. ¿Pudiste ver? Sí, las personas que acompañamos nosotros tienen que ver todas con sueños. Dentro del... Sueño literal. Sueños literal, sí. Dentro del mundo musulmán se da mucho el tema de los sueños. También, por lo menos en el contexto donde estábamos nosotros, porque entienden que el sueño es un mensaje de Dios. Okay. Cuando es repetitivo, ¿no? Como Cuando como el mensaje de José del ángel Gabriel. por ejemplo, Claro, le dan mucha importancia. Le dan mucha importancia, ¿no? Cuando es un sueño que se repite, entienden que es un mensaje de parte de Dios. Hay algo ahí, dice. Hay algo ahí. Entonces se da mucho. ¿Por qué se da mucho? Yo creo que es una mirada mía. Al no existir esto del compartir o existir muy bajo, Dios busca otros medios. Mirá. Es una mirada mía, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, Dios nos ama y que por lo menos quiere que otros puedan decidir a ver qué van a hacer. Entonces, bueno, vos no compartís por ciertos temas culturales o lo que sea. Bueno, pero yo quiero que ellos tengan la posibilidad de decidir. Y aparecen sueños. Las personas, por ejemplo, que acompañamos nosotros, tenían sueños. Ahora, lo interesante es lo que pasa después del sueño. Pero literalmente, aparecía una persona, te golpeaba
Ujú. Decía, tengo este sueño, Ujú. necesito que me digas qué onda, qué pasa acá. O era más... Nosotros nos pasó esto. Me llaman por teléfono un día y me dicen, Carlos, tengo una persona musulmana en mi casa y quiere saber de Jesús. No sé qué decirle. Un local, un nacional. Bueno, espera que voy para allá. Llego para allá y empezamos a hablar. Yo le leí algo, una porción contextual del Nuevo Testamento y después oramos. Bueno, hablamos, bueno, qué es lo que está buscando, ¿no? Y él me comparte un sueño que viene teniendo regularmente. Y se lo comparte a la mujer de este hombre, porque la mujer de este hombre venía de un trasfondo musulmán, pero se enamoraron y en contra de su familia se casan. Entonces él, al saber que ella venía de un trasfondo musulmán, le comparte a ella porque diciendo ella va a entender, porque viene de otro trasfondo. Pero él no se animaba a compartírselo a ningún cristiano, a nadie, porque decía, no, ¿y qué van a decir? Menos a un musulmán. Si se lo comparto, qué me van a decir? Menos ir a un templo, porque él decía, si me piden el KTP, Carlos, el DNI, ven que son musulmanes, ¿qué venís vos? Todo eso era acá, Claro, trabajado. tiene Bueno, sentido igual, pero... sí, contextualmente, en Sí, su sí, sí, sí. lugar, los temores. Y cuando empezamos a hablar, él me cuenta los sueños que venía teniendo. Bueno, era Dios hablándole. Por eso es que él no se quería quedar con eso, ¿no? Acá hay algo. Y a partir de ahí comienza un proceso de acompañamiento a la persona y todo lo que implica después sus decisiones, ¿no? Para seguir a Jesús en ese contexto. Había conflicto familiar, tipo... Había conflicto familiar. Porque nosotros le recomendábamos, cosa que diferente a Occidente, no, seguí manteniendo tu vestimenta, seguí yendo a las mezquitas, seguí teniendo tus oraciones con tu familia, Mantener el DNI. seguí leyendo el Corán, seguí con tu DNI. No, Carlos, me tengo que cambiar, ¿no? ¿Vos que vas a entrar en el surga, en el paraíso, vas a entrar con DNI, le digo? Vas a entrar con tu corazón, con tu decisión. No hay como de nuevo lo mismo, no hay un proceso de imposición, de No, aculturización, un proceso no, de ponerte corbata, poner. no. Entonces, ¿por qué? Porque si no el rechazo es mayor, familiar. Vos dejás de ir a las mezquitas, dejás de leer el Corán, te vestís de una manera diferente, ¿qué te pasa? Claro, ya te ven raro. Ya te ven raro. Y eso no solo que te ven raro, sino que es el rechazo. Porque dentro de Indonesia aparece la vergüenza y el honor. La vergüenza no queda en vos, la vergüenza impacta en la familia. Tu conversión me trae vergüenza a mí. Uh, Tus progresos me trae honra. Que vos llegues a un nivel alto en la economía, en el estudio, le trae honra a mi familia. claro. Yo no hice nada, pero vos le traes honra a mi familia. Tus decisiones le traen vergüenza a mi familia. No queda en vos. Que después el campún, el barrio, habla de la familia, no de la persona. Uf, qué Entonces, ellos quedaron solos. Aún vistiéndose igual. ¿Por qué? Porque después ellos empezaron a compartirle a su familia. había algo ahí que. Había algo que querían compartir. Mirá. Entonces ellos hacían preguntas. ¿Y cómo es esto de que dice acá en el Corán? Esto que habla Y del tenías espíritu. como algún infiltrado, tipo musulmán, DNI musulmán, se vestía como musulmán y ya, viste, es como el cristiano que se mete en todos los lados y capaz que a lo No. último, con el ejemplo por ahí, te deja el mensaje.
No, infiltrado no. Ya En el desde... buen sentido, igual, Sí, digo, sí. mientras. Ellos mismos compartían, ¿no? Y vistiéndose igual, manteniendo el Corán, la mezquita, pero aún así al compartir sus creencias notaban algo diferente. Claro. Entonces fueron rechazados a tal punto que, por ejemplo, bueno, los padres le dijeron, bueno, no son más nuestro hijo, llamaron a la nuera y le dijeron, ¿cómo, vos acompañás esto? ¿Cómo puede ser? Él está trayendo vergüenza. Re fuerte, los Fuerte, familiares. fuertísimo. O sea, Porque, yo como que todavía no caigo porque digo, bueno, pero verlo o escucharlo o estar hablando con esa persona que te dice, no, mirá, mi viejo me dijo esto y es re fuerte. re fuerte, porque es la cultura de honor y vergüenza, que también estaba en los primeros tiempos Claro. de la conversión. O sea, Pablo también atraviesa eso. Claro, Pablo, vos eras romano, pero también era judío y eras parte del Sanedrín y no me importa, digo, sigo a Cristo y Sí. Pedro también atraviesa eso entrando en casa de Cornelio. claro. A tal punto que él dice, ustedes saben que yo no puedo estar acá. Esto no es santo lo que yo estoy haciendo acá. Pero vengo porque Dios me trajo. Y cuando comienza a hablar, ve que el Espíritu Santo dice, es la expresión que utiliza, el Espíritu Santo no solamente es para nosotros, es para Y ellos Cornelio también. era también a través de un sueño, ¿no? Cornelio a través de un sueño. Qué loco, mirá. Y aparece esto del honor y vergüenza muy fuerte, muy fuerte. Después teníamos otro caso de alguien que es maestro del Islam, se convierte por sueños, ¿no? ¿Solo o alguien le habló? Él tiene los sueños y dice, ¿a quién le pregunto? Mirá. Entonces se ¿Qué encuentra... sería tipo un pastor, ponerle algo así? Claro, viene a ser como un pastor Okay. dentro de la cultura islámica. Entonces se encuentra, una de las personas con la que se encuentra es con este que te digo yo que le di a probar el mate. Y él lo acompaña en el proceso, bueno, después se termina bautizando y él comparte desde el Corán. Y hablando con él, yo me acuerdo en una reunión que digo, si yo no hubiese estado en la reunión desde el inicio, hubiese entrado desde afuera, digo, esta es una reunión islámica. ¿Por qué? Porque estaban con toda la vestimenta, porque empezaron a hacer oraciones a Allah, Allah Akbar, llaman Dios es grande, y empiezan y de repente hable el Injil, que es dentro del Corán, se habla de leer el Injil, que es el Nuevo Testamento, lo abre así y lee Juan 15. Ah, bien. Hablando El pámpano. de los pámpanos, ¿no? Y la vida. Y habla del amor de Dios. Yo dije, wow, es increíble. Pero vos lo veías, todo contexto musulmán. Toda su vestimenta, toda la familia que compartió él a sus hermanos, después le compartió a sus padres, ¿no? Y así sus esposas, toda la familia, vestimenta musulmana, él enseñando a partir del Corán y lee ahí Juan 15. Increíble. Para otros hubiese sido no, porque a él le decían, ¿y por qué te seguís vistiendo igual? ¿Y por qué seguís leyendo el Corán? ¿Y por qué no? Me acuerdo que una vez él estaba compartiendo algo delante de algunos creyentes locales, más que nada para incentivarlos a compartir, y le hacen este cuestionamiento, y justo detrás había un cuadro, ¿no? con la imagen de Jesús, y le dice,
¿la vestimenta de él se parece más a la de ustedes o a la mía? O sea, había un Jesús, Un cuadro, había un cuadro sí, de Jesús con su con túnica. su túnica Ujú, y... sí. Entonces, cuando le hacen ese cuestionamiento, ¿no? Y él responde, de repente ve el cuadro así y le dice, ¿la vestimenta de él se parece más a la de ustedes o a la mía? Y los Hay otros- algo ahí tremendo. No, y se quedaron, porque es un tema contextual la vestimenta, no habla del corazón la Claro. vestimenta, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces él le dice, el tema acá no es que yo me cambie deje de leer el Corán, deje de vestirme así, el tema es si ustedes están dispuestos a amarme Corazón, la entrega, la fe. de esta manera, a mí. Si ustedes están dispuestos a amarme, yo siguiendo a Jesús desde este lugar, leyendo el Corán y utilizándolo como puente, vistiéndome de esta manera, yendo a la mezquita a orar, ¿están dispuestos a amarme así? ¿Cómo estaba el tipo, Félix? Me gusta. Y yo seguiría. Viejo acompañando. Recién pasó de ahí. Estoy también preparando información. Félix con todo ahí con tema de sonido. Aprovechamos el espacio para decirte que te suscribas. Ya tendrías que estar suscrito. Extraña. Cristiano, no cristiano. Y apretá. Sos musulmán también. Tengo las últimas. Sí, dale. Sos fanático del fútbol. No sé si fanático, pero te lo atribuí yo el tema del fanatismo, pero digo, jugás muy bien y hincha argentino, ¿no? Ujú. Como Alberto, Como Alberto, sí, como eh, Alberto, sí. como Maradona. Maradona salió de argentinos. Sí, Riquelme. muchos. ¿Qué onda el fútbol? ¿Jugaste fútbol allá? ¿Eran buenos o era malísimo a nivel? Indonesia tiene un tema de que al no tener inferiores, no tiene formación. Sí te encontrabas con chicos que jugaban bien, pero no tenían la posibilidad de crecimiento. Claro. Pero Decí la verdad, eran de madera un poquito, ¿no? algunos sí, les faltaba mucha picardía, por Ah. ejemplo, que tiene el argentino por criarse Claro, en el contexto. en el contexto de jugar en la calle. Por lo menos Potrero. antes, ahora no tanto por el tema de celulares, si bien se sigue viendo, pero bajó, ¿no? Claro, bajó, Pero bajó. antes era mucho en la calle, el roce con un otro, el jugar Claro. contra otro equipo, Menos sintética y más potrero. más potrero, Claro. ¿entendés? En el barro, entonces uno se va formando con ciertas cosas que allá no están. Que uno le Claro. dice picardía, no sé si serían Claro, picardías, sí, sí, sí. pero agarrar a uno cuando te viene la pelota de arriba, agarrarlo de la mano para que no salte. Entonces, me pasó una vez que le hice a uno así, le venía la pelota de arriba y yo lo veo así y lo agarro de la mano para que no salte. Y cuando me doy vuelta así para ver si se me acercaba a empujarme, él estaba mirando cómo yo lo agarré de la mano. Y yo digo, este tipo no entendió nada. Vos le decías, te decían en cosas, pero estamos jugando fútbol, no kickboxing. Y cosas así, ¿viste? O por ahí la pasión que le imprime el argentino, eso se evidencia, es diferente. Allá perdían un partido y era el momento y después ya se estaban matando de risa, ¿viste? Claro. Igual para mí fue una enseñanza en el Claro. sentido de bajar mi intensidad y decir, bueno, es un partido. Un partido. Che, es un partido, se gana, se pierde, se empata, es un resultado y después la vida sigue, ¿no? En eso sí me dejó una enseñanza. Pero me he reído tanto a la hora de jugar, muchísimo. ¿Y lo usabas como enfoque social o también, También, metías sí. ahí el... Sí, lo usábamos como social y compartíamos ahí a través de algunos recursos, compartíamos el mensaje. También ¿No? utilizábamos lo contextual, por ejemplo, hablábamos de, ponele, bueno, del gol, ¿no? Bueno,
cómo llegar a una meta, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la meta que querés llevar? Bueno, como hablábamos, por ejemplo, no solo de valores, sino después lo mezclamos a veces con Dios. Bueno, en esto, en tomar riesgos, ¿no? Dentro del Claro. fútbol. Bueno, pero uno siempre toma riesgos. No, no siempre. Y a veces, ¿qué nos pasa? Y a veces dentro del fútbol, ¿qué te pasó a vos, Hamza? Ah, Uno de los chicos, ¿no? No, me nublé. No. Bueno, y en la vida nos pasa eso. Sí, nos pasa. Bueno, ¿y quién puede darnos una mano? Bueno, nuestro compañero nos puede dar una mano. Bueno, ¿y cómo está Dios en nuestra vida? ¿Creemos que nos puede dar una mano? Sí, ¿no? Esto yo digo Dios, qué pero lindo, el valor de la utilizaba, simpleza. claro, contextual, ¿no? Sí, sí. Entonces utilizaba, bueno, ¿y cómo Allah? Porque usan la AU, eh, que fue todo un aprendizaje para mí también en nuestra vida. Mirá. Y está a través de esto y a través de esto, bueno, y después oramos. Y al principio yo oraba solamente utilizándola y después ya oraba en el nombre de Isa al-Masih. Mira, que era el Jesús. Claro, entonces se quedaban ellos. Claro, Pero como era tan normal orar, ¿no? Allá, ¿no? Como acabó, antes de un partido oraban. mira, Termina el primer tiempo. Bueno, yo estaba a ponerle con los tableros, qué sé yo, bueno, vamos a armarnos así. Bueno, y ya llama el árbitro. Carlos, vamos a orar. Ellos mismos. igual que Bien. acá. Termina el partido y se ora. O sea, es parte de la vida, ¿me entendés? Eso. Entonces vos Qué podés loco. aprovechar ese lugar Claro. para compartir una oración. O te bendicen ellos. No ponerle, bueno, yo le digo, bueno, estoy con este tema, por ahí no vamos a ir a Argentina, y ellos te bendicen en lo que te están diciendo. Mira, Bueno, entonces, bueno, Carlos, que te vaya bien, que te encuentres con tu familia, que puedas disfrutar, que tengas éxito. Amén. wow. Entonces yo aprendí y utilizaba eso, ¿no? Bueno, que te encuentres con Dios, que puedas ver lo que Él es para vos, ¿no? Y amén. Y ya cuando tenía más cercanía con la persona, ya le metía en el nombre de Isa al-Masih. Amén. Wow. Está enfermo. Entonces ellos oraban por mí. No, estoy ponele, tuve dengue 2 veces. Bueno, voy a orar por vos, Carlos. Y ya te oraban en el mensaje. No solo te decían que iban a orar, si ya te oraban en el mensaje, te dejaban una oración. Y yo dije, no, y yo lo tengo que usar esto. Si es una Una herramienta social. herramienta. Entonces, bueno, está enfermo y yo voy a orar. Y ya oraba ahí. Como yo le permitía la oración a ellos me permitían la oración a mí. Y ya en el último tiempo ya oraba en el nombre de Jesús directamente. Qué lindo, chaval. Y bueno, y yo te oro en el nombre de Jesús. Bueno, me fui ahí, pero estábamos con el tema del fútbol. Claro. No, es que todo conecta con todo. Y esto del fútbol, tipo, abre un montón de puentes también, lo cultural también, y Sí, todo es una excusa para sí. llevar el evangelio, las buenas noticias. Sí. ¿Qué te iba a decir, Carlos? Me quedé con esto de las experiencias sobrenaturales. Tipo, ¿qué fue lo más loco que viste, por ejemplo? Eh, Tipo, que te impactó como esto lo algo de... súper espiritual igual, o algo... Lo de... Bueno, fueron así, si yo tuviera que decir, me impactó mucho la reunión en esa que fui partícipe, en el sentido de conociendo la historia de este imán, que sería como un pastor dentro, conociendo cómo Dios lo llamó, todo lo que se movía ahí en ese ambiente, eso me impactó, porque después yo conocí la historia de sus hermanos, Claro. cómo fueron creyendo y cómo Dios lo fue buscando, eso me reimpactó, porque es todo sobrenatural, todo sobrenatural. No es alguien que vino y le compartió el mensaje,
sino que a partir de lo que ellos recibieron de Dios, buscaron dónde puedo buscar esto que no sé, dónde buscarlo, a quién preguntarle. Eso me reimpactó. Después, otra de las cosas que le pasó a nuestros hijos, compartiéndole a un amigo, también fue muy lindo porque ellos tienen la experiencia de que el amigo ve una luz, ¿no? Oscuridad y una luz que lo estaba llamando por su nombre. Entonces después ellos, ¿saben lo que hicieron? Le habían compartido el día anterior acerca de Jesús mientras jugaban y le ponen, nosotros estábamos hablando con Sandra en el Ruan Tamo, que es como un sector de entrada donde recibís a las visitas. Después al comedor solo pasan los íntimos. Ah, mira. Nosotros estábamos en el Ruan Tamo ahí tomando unos mates con Sandra y ellos estaban en el comedor, ya era parte de la... Todos los días venía este chico. Y le ponen un fragmento de la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Mel Gibson. De Mel Gibson, la última parte, y ellos le dicen, el que te estaba llamando es este. Fue muy fuerte para nosotros, porque nosotros ni enterados. Claro. Ni enterados. Y después ellos vienen y nos dicen, ma, pasó esto con este chico. Amigo. ¿No? Y fue algo muy fuerte porque después continuaron la relación. Él después se mete a un pasantren con los años después. Un pasantren es un estudio exclusivo del Corán. Mira. O sea, te forman dentro del Corán, como acá puede ser un estudio bíblico en un seminario. Bueno, ellos también tienen un lugar donde pasan tren, donde directamente se quedan ahí. Hay lugar para dormir. Y siempre me quedé con la pregunta, ¿qué habrá pasado en eso? Que realmente fue una experiencia del personal. ¿No? Y no sé cómo continuó, pero me la traje yo en el sentido de riqueza que nuestros hijos la experimentaron. Y que él le trajo a ellos lo que vivió en una... Él no decía que era un sueño, él como que lo sintió más como una visión. Una visión, claro. Entonces, cosas así... ¿Por ahí no escuchás mucho por estos lados? No se escucha mucho. No digo que no haya, pero... No, obvio, pero por ahí quizás vos decís, tiene que ver con esto de que al haber tantas iglesias, la cultura está naturalizada con el evangelio. Sí. Por ahí llega como un evangelio mediático, ¿viste? En la tele o en las redes sociales, pero más que mal llega de alguna u otra manera. Sí. Y allá es como, bueno, Dios utiliza esas estrategias muy copadas. Sí. Está muy bueno. Es muy fuerte y es muy lindo poder haberlas experimentado nosotros. En nuestra evaluación uno dice, bueno, tanto dolor en el principio, tanta soledad, que tantas veces yo me pregunté, Señor, ¿esto vale la pena? ¿Vale la pena esto que estoy haciendo acá? ¿No? Tiempos con Él. Y ver esto, bueno, valió la pena esto. ¿No? Qué lindo. Por lo menos para mí, ¿no? Con esto no quiero decir que, bueno, hay personas que han sembrado durante tantos años y no han visto. Pero como yo digo, bueno, Dios nos permitió ver esto, pero antes que nosotros hubo lágrimas de personas que no pudieron entrar a ese lugar. Antes de nosotros hubo oraciones, antes de nosotros hubo sacrificio, y esas personas no pudieron ver, pero generaron un camino para que nosotros pudiésemos ver. Entonces es mi experiencia y eso no quita lo que el otro provocó. Entonces, es una riqueza. Viste que Jesús le dice, bueno, ustedes a los discípulos, ustedes están sembrando lo que los profetas cosecharon.
vos ves a los profetas rezongando y lamentaciones y el dolor, y esto ven, de alguna manera levantan y después preparan para otros también. Pero así entender que hay un camino que no es nuestro para nuestro orgullo, sino que Dios ya fue preparando las cosas a través de diferentes personas. Y todos nos alegramos. Aunque yo no vi, o aunque yo vi, me alegro con lo que mis hermanos hicieron antes y van a hacer después. Qué lindo porque también como que vos abriste también un puente en Indonesia para muchas personas quizás que iban a llegar después, ¿no? ¿Fueron más personas después? Sí, fueron más personas y también cuando hablábamos de nuestros primeros momentos así de dificultad, ellos no podían entender, porque ya entraban desde otro lugar, pero entraban desde otro lugar porque ya había una familia que los reciba. Otro lugar de condiciones, de todo. de papeles, De todo. de gente que había ahí también ya creyendo en Isa al-Masih. Sí. Llegó una chica y ve a estos creyentes, hacemos una reunión contextual y ve varios creyentes de trasfondo musulmán, y después de la reunión ella dice, yo recién llego y estoy viendo lo que escuché durante años en mi tierra. Mira. Y no hice nada. Bueno, así lo transmitía ella, ¿no? Y así también es, uno de alguna manera en su trabajo le allana el camino a otro para que continúe, y ese después a otro, y ese después a otro. Entonces, en el contexto yo ya sabía cómo resolver las cosas. Entonces le allanaba bueno, hay que buscar casa. Bueno, las casas se pagan así acá. Toda esa información. Claro, que es súper valiosa. Súper valiosa. Bueno, ¿con qué te vas a venir? ¿Qué te vas a traer de ropa? ¿Dónde querés vivir? Ten en cuenta esto. La cultura es esta. Llueve en mitad de año, en mitad de año es verano. Temporada de lluvia, temporada seca. Bueno, fíjate de traer tarjeta. No te vas a traer una tarjeta de crédito nada más porque se te pierde esa tarjeta de crédito, te la traga el cajero. ¿Y qué haces? Trabajar con diferentes bancos. Toda esa información. Qué loco. Uno acá no pasa nada. Claro. Se te perdió una tarjeta, vas al banco, la reclamás. Pero en otro contexto cambia totalmente. Entonces vos allanás el camino de la persona. Bueno, hay que ir a hablar a la universidad. Bueno, deja que yo te allano el camino y después vos mandame los papeles. No, pero me dicen, Carlos, que lo tengo que hacer en forma presencial. Vos mandame los papeles a mí que yo los resuelvo. Porque ya sabía culturalmente cómo se resolvían las cosas. No es tan formal como otro país. Porque el indonesio, por una cuestión de esto de la vergüenza, tiene una estructura. Pero después se mueve por fuera la estructura. Claro. Pero necesita mantener una estructura para mostrar una imagen. Mirá que yo sé, Claro. Pero después hago lo que yo quiero. Entonces voy a la universidad, entonces, bueno, pero está esta estructura, Carlos. Sí, está esta estructura, pero ya hay personas que han entrado de esta manera. Yo no me callaba ya. Entonces se quedaban y, bueno, sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo ya te traje todos los papeles. ¿Cómo podemos avanzar? Y se quedaban, claro. Y así conseguimos un montón de cosas, pero porque estuvimos ahí y tuvimos que aprender a sacar la basura, a cómo cargaba la luz en casa, todo eso que era, no sabía dónde tirar la basura, salía y no veía tachos. ¿El baño cómo era? El baño es baño de donde te sentás, es como una letrina, ¿no? Pero ellos ya desde chico tienen una capacidad para sentarse, le llaman yonko, la forma de sentarse, que apoyan toda la planta del pie. Tienen una capacidad y están horas así. Horas. Yo me pongo un ratito así. Un calambre nivel 4. Me duele todo. Entonces, ellos es normal estar en una letrina. Entonces, bueno, eso también fue un tema de costumbre para nosotros.
¿cómo me limpio acá? Claro. Y se limpia, no hay papel, hay agua. Claro, es un... No es que te limpia con papel. Agarrá y ellos tienen al lado como, generalmente como una, no es una fuente, algo armado de cemento, o a veces hay tachos, Claro. y como un jarro, y te limpias con eso. Oremos para que no haya nada en el jarro, No hay- en el agua. Bueno, el baño, vos entrás y está mojado, porque para ellos terminan de hacer sus necesidades y después mojan todo el baño, y vos entras descalzo a las casas. Por ende, cuando entrás al baño, sentís todo el piso mojado. Ah, qué linda sensación. Pues, las primeras veces que entré, yo dije, ¿qué estaré pisando? Claro. Pero después uno se acostumbra, ¿no? No pasa nada. Un pedazo de choclo, un choclo. Pero es la cultura, entonces después uno ya se acostumbra, ¿viste? Ya se Claro. acomoda, cómo se va a limpiar, lo que... Después nos reíamos porque ponele, en los baños de aeropuerto, ahí tenés inodoro. Ah, Pero fíjate lo que decía en la inscripción de sí. atrás, pegado arriba, decía, no la forma en que te tenías que sentar en el inodoro y no poner los pies arriba del inodoro, sobre el inodoro, porque ellos estaban tan acostumbrados a sentarse así, que le ponían un dibujo y tachado así. Fíjate. Es muy buena. No. ¿Qué Estaba el dibujo de la persona sentada así. Qué buena imagen de entrar al baño. Prohibido, decía. Claro. La cultura. ¿no? Qué loco. ¿Entendés? Y después le decían en los aeropuertos que no mojen. Que por favor, no inundar el baño del aeropuerto. Mostraban el agua en el aeropuerto, no tenés el tacho, pero tenés un duchador como que hay al lado, ¿viste? Okay. Porque no, en alguno hay papel y en otro hay duchador directo. Entonces le ponían el duchador con la manito así, tirando en el piso, prohibido. Prohibido mojar el baño. Claro, porque culturalmente para ellos la limpieza, después de hacer, es mojar el piso. Mojar todo, tremendo. Eso. ¿Qué te iba a decir, Carlos? Me enteré algo de una camiseta de fútbol, puede ser, de algún club que sos fanático. No. Contame esa como para ir cerrando, porque así te liberamos. Jugaba un sub-18 en nuestra ciudad, internacional era el torneo. Venía vino un grupo de Valencia, equipos de Valencia, vino el Porto, de Argentina vino Estudiante de La Plata. ¿Quién más estaba? Bueno, equipos así internacionales, ¿viste? Todo de diferentes países. Vino de Holanda el Feyenoord. Muy lindo el torneo. Un torneo lindo. Sí, sub-18. Y me entero yo, me avisa uno de los entrenadores que éramos amigos, y me dice, Carlos, va a haber un torneo acá en el Yacabarín, un estadio que hay ahí. Y me dice, van a venir equipos de... Entonces yo agarro, compro el diario y veo ahí... Equipo de Argentina. Uy, Estudiante de La Plata va a estar. ¿Y fanático de Estudiante? No, pero encontrarme con argentinos, ¿viste? Claro, qué raro no hay un argentino ahí. Vamos y juega Estudiante, entran al campo, ¿viste? Y yo me acerco, estaba en la zona de platea, porque no... Bueno, yo había hecho una conexión con alguien que me dejaba entrar gratis ahí a Yacabarín, entonces, que era el estadio. Entonces, bueno, me dice, Carlos, ¿dónde querés entrar? Y poneme ahí en platea, le digo, así estoy cerca de los jugadores. Y me pone en platea y me acerco así y empiezo a gritar, vamos pincha, vamos pincha, hacen así. Los 11. Todos, los 11 no, todos, se dan vuelta. Y estaba Hermes Decio de técnico, un pelado que después tuvo en la selección con San Paoli. Se da vuelta y me dice, ¿qué haces acá, loco? Me dice. Y se me acercan así, varios. Claro. Me dicen, vos estás loco, me dice.
Acá salen, las motos salen debajo de la tierra, Claro, la gente vive en pantano, me decía, ¿qué haces ¿qué hace un acá? argentino en Indonesia? ¿Qué haces acá? No, estoy trabajando como técnico, le dije yo acá con inferiores, y nos pusimos a hablar ahí, ida y vuelta, ida y vuelta. Y se acercaron algunos jugadores también, entre ellos estaba Ascasíbar. Bien. Eh, Estaba el hijo de Cassini, algunos me acuerdo. Bueno, y bueno, nos pusimos a hablar y la gente de Indonesia que estaba atrás, ¿qué onda? Este que los Claro, conoce, ¿cómo puede ser? tiene data, ¿viste? Tiene contacto. Y bueno, ganaron ese partido, después, y ahí yo le pido una remera, ¿viste? Cuando van saliendo, ese partido ganando a 1, van saliendo, ya termina el partido, y me acerco y le digo a este Decio, ¿viste? Me mira así, me saluda, y le digo, tráeme una remera, no sea botón, le digo. Claro, algo, un botín, la remera, por favor. Entonces va, me dice, ahora te consigo una, me dice. Estaban los indonesios ahí. Mira, esto se hace así, escuchá. Quiero una remera. Y va, entra al vestuario y después sale así y me la tira por arriba, ¿no? Y después ellos llegan a la final, juegan con el Inter de Brasil Mirá, y pierden 3-2, ¿viste? Sobre la hora. partidazo. Partidazo, hermoso, hermoso, hermoso. Nosotros gritando Ustedes, ahí. era como un mimo de Era un Dios. mismo, hincha fanático de estudiante, ¿viste? Después se juntaron una banda de chicos a nuestro alrededor y Y le cantábamos enseñaban, canciones mirá, pibe, argentinas. aprende, esto es picante. Canciones argentinas Claro, y ellos nos acompañaban a nosotros, ¿viste? qué lindo, qué lindo. Estaban Mirá. con un redoblante chiquito y estaban. Tucu, tucu, tucu. Se generó un lindo ambiente. Y después, ahí, bueno, perdieron. Bueno, nosotros pasamos al sector de vestuario y ellos cuando salen, ¿viste? Nos saludan a nosotros con un beso típico de Argentina, Claro. ¿viste? Pero todos nos saludaron. Todo así, el típico, Sí, los ¿cómo estás? jugadores, hasta el cuerpo técnico, y yo le dije, bueno, quédense tranquilos, perdieron, pero... Y todos los indonesios no entendían No, nada, el saludo de un sos beso, acá. claro, y la relación como si nos conociéramos, pero no nos conocíamos, sino era estar en un país Un país diferente, extranjero. con una lengua cercana, con la cultura, ¿viste? Y después, bueno, ahí nuestros hijos se van al micro y consiguen, le dieron botines, le dieron canillera. Mirá vos. Uno de los técnicos le dio la medalla de segundo puesto. Está loco. Que la tenemos todavía ahí en casa. Y después, bueno, con el tiempo, viene uno de los técnicos, un amigo muy cercano, indonesio, y nos ponemos a hablar, qué sé yo. Y de repente sale el tema del partido. Le digo, sí, me regalaron una remera. Y yo la voy a buscar y agarro así y se la tiro así, ¿viste? Pero típico de argentino, como Claro, como, mirala, ¿viste? mirá lo que Sí. conseguí. Y él la agarra así, la mira y se la pone ahí al costado. Y Sandra me dice, Carlos, me parece que se creyó que se la regalaste. No, que se la había regalado, le digo yo. Está loco, es un Me recuerdo. importa 3 cominos la cultura de ustedes, ¿eh? No, entonces, después seguimos hablando y cuando 5 minutos antes le digo, mirá que no te la regalé, que tiene que ver con un valor sentimental para mí, porque ¿viste? Le cambió la cara totalmente. O sea Pero el acto de tirar sí, era como que se la lo estás dando. recibió como que se la estaba dando. Entonces le cambió la cara, ¿viste? Y me la dio, no, quédate tranquilo, Carlos, me dice, pero yo me di cuenta que se... Mirá. Y bueno, después con el tiempo, yo cuando venía a Argentina le llevaba alguna remera de Claro, algún acá, club ¿viste? de Boca. No, le llevé una de argentino. Ahora con las 3 estrellas, ¿viste? Y después, al final, como yo ya había hablado mucho de él, de Jesús, ya al último tiempo ya le tiraba directo. Claro, ya era. Ya sabíamos que nos volvíamos nosotros y ya dije, bueno, este último año ¿Entendés o entendés? voy a ser directo. No, así que... Qué lindo. Y ya al final ellos estaban jugando un torneo y voy y me acerco y le digo, toma la remera.
la quiero regalar. No, Carlos, si yo sé lo que vale para vos, o sea, quién te la dio, ¿no? Yo te la quiero regalar. Qué tremendo. Y fue así. O sea, a lo que nunca pensé que lo hubiese hecho, más que nada por el momento que se generó con Claro. estos chicos de estudiantes, ¿viste? Qué lindo, Pero la después, acción de dar. sí. Bueno, Carlos, desde mi espacio y la gente que está ahí también viendo, Ujú, te re agradecemos ujú, el tiempo acá y contar tu experiencia, ujú, todo lo que vos hiciste allá es impagable, no tiene ujú, valor. Y ¿por qué no decirte que Dios está orgulloso del trabajo que hiciste vos con tu familia? Se me pone la piel de gallina porque la verdad es de admirar. Te felicito ujú, y contá con nuestras oraciones siempre. Las ujú, personas que están ahí ven este video. ujú, Oramos por Carlos, por la familia de él, ujú, por sus hijos. Gracias. O sea, ujú, yo creo que si digo más cosas me quedo corto, por eso desde esta cultura el gracias ujú, para mí es suficiente porque ujú, la verdad me saco el sombrero y la verdad que no tengo palabras. ujú. Gracias, Carlos, de verdad, y te felicito por todo lo que has construido y vas a seguir construyendo en Dios. Y es un orgullo para mí conocerte y que puedas compartir estas experiencias con nosotros. Bueno, gracias por invitarme y a ver acá a los muchachos para que se suscriban y siga creciendo el canal, ¿eh? Dale, vamos con todo. Gracias Feli, la última, sí, ping-pong. Ah, Última cena, cuadro de última cena. uh, Tenés que mencionarme a 3 personajes con las que comerías. Invitar a un asado o algo picante de Indonesia. 3 personajes, puede ser histórico, alguien que falleció, un familiar, alguien, mm, lo que vos quieras, tenés libertad. uh, 3. bueno, comería con mi viejo. eh, Eso no, porque voy hasta después, ¿viste? No quiero hacer la previa. Nada, ya va a haber una última cena. Eh, Comería con la familia, bueno, con esta persona que creyó allá. Y comería con Pedro, Pedro, el apóstol Pedro. el apóstol Pedro. Esos Son tres. más Team Pedro que Team Pablo, por así No, decirlo. no me gusta mucho Pablo, pero quisiera hablar con Pedro de su proceso emocional. Tremendo. Las cartas, las pequeñas cartas que Ujú, escribió, sí. que sintió cuando discutía y se Ujú, agarraba de los pelos. ujú. El proceso de negación de Jesús. Eso le preguntaría. Qué loco. Eso. Gracias, Carlos. No, gracias a usted.